yo no sabía que esta persona sufría también de problemas de depresión y me pasó factura. Pues les iba a ir mal a ellos o se enfermaban porque justamente me portaba mal en ese periodo de tiempo. El valor de tu verdad. Hola con todos, este es el segundo capítulo de El valor de tu verdad. Hoy estamos con Brian y con Michael. Para comenzar un poco la dinámica, ellos van a contar un poco su historia. Luego de ello vamos a pasar a algunas preguntas y tienen la opción de presionar el botón para no responderla. Entonces comenzamos con Brian. Sí, hola, mi nombre es Brian. Sufría primero, de rumiación ansiosa. Esto, tiene que ver con el tema de pensar mucho en el pasado de las cosas que me sucedieron y del futuro, específicamente de familiares, ¿no? Pensaba mucho en qué les podría pasar a ellos y yo a veces pensaba de que la dependencia de esto era mis acciones. Si yo me comportaba mal, pues les iba a ir mal a ellos o se enfermaban porque justamente me portaba mal en ese periodo de tiempo. Pero cuando me portaba bien, mágicamente pensaba de que ellos estaban bien o de que no les pasaba nada a nivel salud. Entonces, básicamente, en síntesis, ese es el problema que vengo a presentarles el día de hoy. Ok, gracias Brian. Ahora pasamos con Michael. Hola, en mi caso, todo comenzó cuando me independicé, a los 22 años aprox, por motivos de que se me habían acabado las monedas para continuar los estudios. Entonces un tema económico. Fue un tema económico inicialmente. Ya había encontrado un trabajo y entonces en ese momento pues sentí que era como que necesario estar un poco más cerca para poder tener un poco más de tiempo, porque vivo en una zona bastante alejada, ¿no? A mi trabajo. Y en ese proceso también había conocido a una persona, de las cuales también fue un motor bastante fuerte en ese momento, por el cual también me independicé, pues, ¿no? Y mi familia pues siempre me había tenido como que muchas expectativas conmigo, pues, ¿no? Y al momento de salir pues conocían también a esta persona y pues habíamos decidido como que convivir. Convivir. Y entonces mi rutina diaria se había pasado de trabajo, cuarto, y entonces era como que mi momento favorito del día era regresar al cuarto pues y encontrarme con esa persona, pues, ¿no? Es como que mi tranquilidad y sentirme bien, pues, ¿no? Y poco a poco esa rutina pues no me estaba dando cuenta que me estaba cerrando mucho a eso y aparte también idealizando bastante. Claro. Que me estaba jugando en contra, pues, ¿no? Que más o menos tu dinámica es de una dependencia emocional, ¿no? Así es, ya porque si no veía a esta persona al momento de yo llegar al cuarto, pues me preocupaba, ¿no? Me preocupaba, me ponía como que ansioso, ¿no? De que dónde estaba, porque no está, ¿no? Claro. Y pues hasta que llegaba no estaba tranquilo y ya luego pues cuando comenzaban a haber problemas ya con el pasar del tiempo, porque a veces pues sabemos que muchas veces una relación al inicio pues es bonito todo, ¿no? Y después ya vas conociendo más a la persona, más aún cuando ya comienzas a convivir, ¿no? Y ya yo no sabía que esta persona sufría también de problemas de depresión. Okay. Entonces yo, como ya había un tema de costumbre, asumí todo eso, lo cargué y sin darme cuenta también estaba siendo parte de todo eso, pues, ¿no? Claro, me estaba volviendo muy dependiente de esta persona y me pasó factura. Ok, gracias por tu testimonio, Michael. Entonces vamos a pasar un poco a la etapa de preguntas. Ellos van a continuar, van a profundizar sobre su historia y sobre ello vamos a lanzarle preguntas. Ellos tienen la opción de presionar el botón para anular y no responder la pregunta. Son 3 opciones que van a tener cada uno, ¿no? Continuamos con Brian. Bueno, como les estaba contando, parte de este sobrepensamiento era en base a mis familiares, ¿no? Pensaba mucho en que acciones mías podrían repercutir en el futuro o en el presente de ellos. Ahora, llegué a un nivel un poquito más extremo, hasta el punto de pensar, y quiero hacer un énfasis en esto,
pensaba que estaba mal de todo yo. O sea, buscaba un dolor en el dedo, para mí era ya fatal. Un dolor en el estómago era tener cáncer al estómago, o ponerme a pensar en que tenía infinidad de enfermedades, tal vez sin tenerlas, y Ya solamente... estás en un proceso obsesivo compulsivo. Exactamente. O sea, cualquier cosita para mí era eso, hasta que llegué al límite de, digamos, ya dormir solamente con la ventana abierta, porque me faltaba un poco el aire. Me cohibía mucho porque, bueno, para empezar, mi realidad es que mis padres están separados, solamente vivo con mi mamá. Y en ese entonces, en ese tramo de mi vida, mi mamá paraba trabajando, entonces no tenía realmente a nadie. Y digamos que la única compañía que tenía en ese momento era el bendito celular. Y digo el bendito celular porque era la herramienta en la que navegaba, y justamente, creo yo, empeoraba mucho más las cosas, ¿no? Al consumir ese contenido, digamos, tan insistente, ¿no? Me insistía mucho en que no, pero ¿por qué me está doliendo? O sea, algo tiene que ver, y yo me autodiagnosticaba, digamos, ¿no? Perdón, ahí quiero interrumpirte y quiero hacerte una pregunta bastante directa. Sí. En ese proceso, ¿tú has caído en algún tipo de droga? ¿Me permite? Claro. Bueno, no, realmente no. Creo que solamente en ese proceso de mi vida estuve simplemente hundido. No me conllevé ni a las drogas ni a eso, pero sí me juntaba con amigos a jugar, por ejemplo, juegos de mesas. De cierta forma me distraía un poquito, pese a que usted sabe que a veces cuando ya metes tema de dinero, digamos, se puede volver vicio, ¿no? Entonces me ponía a jugar póker, por ejemplo. Todos los fines de semana jugaba póker. Ganaba, me sentía bien. Perdía, empeoraba más las cosas, teniendo ya detrás un problema como el que le acabo de contar, ¿no? Es un poco, es un caso de ludopatía, de alguna manera. Claro. Esto, entiendo que apostabas, Sí. has caído en agenciarte de dinero, de malas maneras, para poder llegar a participar en estas dinámicas. Bueno, sinceramente no he llegado hasta ese extremo. No sé si, como usted dice, no, en ese momento tal vez fue un problema de ludopatía, pero no pensé en ningún momento en quitarle el dinero a mi madre o robarme dinero para poder apostar, porque era algo dependiente para mí. Yo lo tomé eso más que todo como un proceso de poder sobrellevar las cosas, ya porque de por sí tenía un problema detrás, ¿no? Como era el tema de estar pensando en que algo me pasaba, ¿no? O que tenía alguna enfermedad, o de que algún familiar se va a morir la siguiente semana porque yo me estoy portando mal, o no sé. Pero creo que en ese momento simplemente fue un pasaje de mi vida, creo, donde compartí con amigos. No sé si está bien o está mal las cosas que hice. Simplemente en ese momento me sirvió para poder bueno, lo usé como distracción, básicamente. Claro. Ok, Brian, gracias por tu testimonio. Continuamos con Michael. Michael, cuéntanos un poquito más profundamente, y en el proceso te voy a lanzar algunas preguntas. Si es que consideras, puedes presionar el botón y no responder, ¿no? Ok, bien. En mi afán de mostrar una relación perfecta, pues, ¿no? Ante mi familia, ante mis amistades, pues aguantaba una serie de cosas, pues, ¿no? Ahora me doy cuenta que aguantaba mucho, pues, ¿no? Esta chica se dedicaba al mundo del modelaje, Ok. ¿ya? Y entonces, como cuidaba bastante el tema también de su imagen, una persona bastante agraciada, y pues varias personas varios hombres se le acercaban pues con otras intenciones, pues, ¿no? Pero ella siempre me decía pues que son contactos, ¿no? Que son contactos para de pronto para que pueda salir algún tipo de trabajo, ¿no? Y cosas por el estilo. Y siempre le llegaban bastantes mensajes para coordinar, que vamos a almorzar, para negociar cierta, pues, no, pasarela para determinadas prendas, pues, ¿no? Claro. Ya, y entonces yo no le preguntaba más nada, no quería hacerme más ideas, aunque dentro de mí sí eso me jugaba mucho en contra. Pero por el Estabas simple hecho, conteniendo, pues. así es, estaba Pero conteniendo. sí tenías... Sí, tenía muchas ganas de decirle muchas cosas, pero como te digo, en ese afán de mostrar una relación perfecta, pues trataba de no ahondar en eso, pues, ¿no? De no escarbar más, simplemente quedarme con lo que ella me decía, que sí, pues, no, es una reunión de negocios nada más, ¿no? Y entonces yo me iba a trabajar, pues yo me ausentaba bastante tiempo, 12 horas en ese entonces, en el trabajo.
Y cuando regresaba lo único que me tranquilizaba era verla ahí, ¿no? Verla ahí, que me espere, para bien o para mal, pues no, que esté ahí. Cuéntanos cómo has salido de esa situación, a qué te llevó, cuáles han sido las consecuencias. En realidad, por mi parte, no hubiera salido. Ya pasaba que, como te había comentado, ella sufría de depresión y siempre tenía esa comunicación con su mamá. Como también era bastante jovencita, 2 años menor en ese entonces que yo, ella siempre tenía esa comunicación con su mamá. Había perdido para eso su padre, pues, ¿no? Y que fue el producto de haber entrado en depresión. Y su mamá siempre le decía que, hijita, te extraño, que cuándo vas a venir y eso, entonces, ¿no? Y eso a veces eso también me transmitía, pues, ¿no? Me decía, extraño a mi mamá, que me gustaría estar con mi mamá y así. Y un día de ellos, yo regreso al cuarto y no encuentro sus cosas. Okay. No encuentro sus cosas y estaba bloqueado de todo, de todas las redes sociales. Okay. Eso fue lo que el detonante de todo, pues, ¿no? Me chocó muchísimo, claro. Pero como insisto en esto, yo nunca traté de mostrarlo con mi familia ni con mis amistades. Ahora quiero hacerte una pregunta bastante directa. Tú a ella ¿le descubriste algo? ¿Ella de alguna manera dentro de tu sensación e intuición llegaste a pensar que te engañaba o algo por el estilo? Nunca. Como te digo, solamente me quedaba con lo que ella me decía. Si fue o no fue infiel, nunca me enteré. Porque yo aceptaba todo lo que me decía. Con el de que se quede ahí conmigo, aceptaba todo. Y cuando se fue, pues ya no me volví a enterar de nada. ¿Ya no has vuelto a tener contacto con ella? Sí, después sí, pero pasaron otras cosas también, de las cuales pues uno de mis amigos había dado cuenta de que estaba muy fuera de sí, había bajado bastante en mi trabajo, claro. Y estaba muy desconcentrado, ¿no? Pero bueno, parecía que como que las cosas se hubiesen acomodado un poco porque justo me tocaba ya como que entrar en vacaciones. Claro. Y un amigo muy cercano a mí me dijo, oye, pero ¿por qué no tomas un viaje, aprovechas este tiempo y como ya había juntado el dinero y regresas a estudiar, pues, ¿no? Y todo bien y vas a ver que vas a conocer más personas y esto va a pasar solamente como una mala experiencia que has tenido, pero vas a seguir, ¿no? Entonces decidí irme de viaje, pero no estaba, como estaba tan metido en mi asunto, no estaba enterado. Bueno, sí, no, pero no le tomé importancia el tema de la pandemia. Ya, yo me voy de viaje y 4 días después cae la cuarentena. Y eso fue peor. Eso fue peor. Me quedé aislado en un lugar donde que casi no conocía a nadie, no podía regresar. Todos los vuelos estaban cerrados y fue peor, pues, ¿no? Porque ¿cómo te ha afectado a ti esto emocionalmente? ¿No? Sí, como no tenía muchas actividades que hacer, estar encerrado en un lugar sobrepensaba demasiado las cosas, pues, ¿no? Y entonces como me tenía bloqueado de todos lados, pues no sabía cómo saber de esta chica, pues, ¿no? Conocí a otra chica ya que se iba a dejarme también las 3 comidas, pues, ¿no? Y esa situación también llevó a confundir las cosas y sin darme cuenta también estaba conviviendo con ella. En vez de mejorar ese viaje, empeoró completamente. Pues, se arruinó todo y estaba en mi cabeza que quería, pues, como tirarme al abandono. Decir que ya la vida no importa, que ya vivir mi día a día, vivir el momento, solamente disfrutar, olvidarme de ese momento y sin darme cuenta hacía daño a otras personas también, pues, ¿no? Porque como que las usaba y chao, ¿no? Y ahí también tuve un tema en el cual una pérdida, iba a ser papá, pero no se llegó a concretar y sin darme cuenta también ya habían pasado casi como 3 años estando fuera de casa porque me fue difícil otra vez regresar el dinero que había juntado para mis estudios, pues por el tema de la cuarentena, pues estar en un lugar solo, pues tuve que hacer uso de todo ese dinero y volver a juntar ese dinero no ha sido nada fácil. ¿Qué es lo más difícil, haciendo un resumen de todo lo que has vivido? ¿Cuál es la situación más difícil que has enfrentado, más allá de, digamos, de la misma depresión?
Ok, lo más difícil, estar lejos de casa, y no tener aquí, algún tipo de soporte, ¿no? Emocional, y simplemente cogerme de lo poco que sabía, pues, ¿no? De lo poco que sabía, que como te decía, cometía muchos errores, y entonces no tenía alguien que me diga, oye, ¿sabes qué? Esto estás haciendo mal, ¿no? Nadie, porque como estaba en un lugar que nadie me conocía, hacía y deshacía. Disculpa que te haga una pregunta directa, va a ser bien a la vena. ¿Cómo ha sido tu infancia? Tú tienes derecho a no responder, pero ¿cómo ha sido la infancia con tu padre? Bueno, vengo de un hogar disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo cumplí 8 años, pero de por sí, inicialmente, mis padres nunca habían tenido una relación como tal. Ya se habían conocido porque el hermano de mi mamá era pareja en ese entonces con la hermana de mi papá. Eso llevó de que sea esa convivencia, pues, ¿no? De que ellos también comiencen a interactuar, pues, ¿no? Y comenzaron a hacer vida de pareja sin serlo, ¿no? Y luego mi tía, pues, ¿no? La hermana de mi papá se separa del hermano de mi mamá. De pronto te va a ser un poco enredador, pero mi tía se lleva a mi mamá, ¿no? Se lleva a mi mamá porque eran amigas. Se la llevan del lugar donde estaban viviendo, vienen acá a Lima porque mi familia es de la selva. Mi familia es de Iquitos. Vienen acá a Lima y aquí mi mamá se da cuenta que está embarazada, ¿no? Mi papá había sido su primer hombre, pero se da cuenta de forma tardía, pues, ¿no? Pues mi mamá había venido, pues, mujer de provincia, había venido a trabajar y estaba también con su mejor amiga, que era la hermana de mi papá, ¿no? Pero para mi papá, pues, machista también, de provincia, decía, no, ¿con quién te habrás metido? Que que el otro, ¿no? Y que quieres enyucarme a mí, ¿no? El niño, ¿no? ¿Te das cuenta, disculpa que te haga una pausa, te das cuenta que tú de alguna manera sales de ti, te observas y te cuentas la historia a ti mismo, como que te desdoblas para recrear la historia y contártela de alguna manera que te satisfaga y te explique todo? Desde muy pequeño siempre he sido muy curioso, entonces me ha gustado escuchar las dos versiones. Yo sí he sido muy preguntón, lo he dicho a mi mamá, ¿cómo ha sido, no? Y mi papá también, pero ¿cómo ha sido también? Cada uno para poder llegar a armar la historia y que nadie me esté diciendo por allá, oye, sí, esto ha pasado con tu papá, con tu mamá. No, yo quería saber de las fuentes primarias de ellos, pues, ¿no? Pero has abandonado tu niñez. Sí, completamente, y soy el primer hijo, pues, ¿no? Después de varios, y entonces eso me hizo que yo madure muy. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 2 de padre y madre, luego mi mamá tiene 1 y mi papá sí, ya con su actual compromiso tiene 5 ahí y 2 extramatrimoniales. O sea, en total, yo encierro todos estos, somos 10. ¿Tú consideras que eso es natural, antinatural? ¿Cómo lo manejas en tu mente? Es algo que definitivamente yo no haría. Ya tengo una edad en la cual ya me hubiese llenado quizás de hijos también, pero viendo todos estos ejemplos yo dije, no, yo no quiero eso para mi vida, pues, ¿no? Yo si no lo tomo como algo bueno. Mi papá sí tiene la solvencia como para poder dar ese soporte económico, ¿no? Aunque quizás de pronto no es una figura paterna ideal para ellos, pero al menos no les hace falta de forma económica, ¿no? Y nada, pues, ¿qué te puedo decir? Yo no veo como ejemplo eso, definitivamente. Desde muy joven me di cuenta de eso, desde muy pequeño, porque también todo el mundo me decía, oye, tu papá es así, tu papá es así. Y sí, no era necesario que me lo digan porque yo me daba cuenta. Claro. Siempre me he dado cuenta de todo. Claro. Eso te ha hecho, perdón por la pregunta y siendo crudo en eso, ¿te ha restado tu vida? ¿Te ha hecho sufrir? Bastante, pero yo no me daba cuenta. De niño siempre trataba de camuflarlo, de no sentir que estoy sufriendo. Yo me doy cuenta que comienzo a sufrir ya de grande recién, cuando ya comienzo a analizar, oye, sí, no, he sufrido porque es feo tener que estar un día acá con la mamá, al día siguiente con el papá, una semana con mamá, una semana con, o sea, no generas estabilidad, creas con mucha inestabilidad, y aparte muchos en contra más que pros, porque
por ejemplo, yo había adoptado cuando estaba molesto con mi mamá, me iba mi papá. Estaba molesto con mi papá, me vengo con mi mamá. Y eso tampoco no te ayuda, pues. Claro, es inestable, claro. Claro. Y Pero actualmente, ¿cómo manejas tus emociones? actualmente tengo una buena relación con los dos. Con los dos ya yo, pues he pasado por diferentes procesos, de pronto no quizás con especialistas, pero sí he tenido encuentros conmigo mismo, de ir a rituales de ayahuasca. ¿Has hecho ayahuasca? Sí, lo hice en la misma selva, me he internado y he hecho varias cositas que me han hecho que yo abra los ojos y pueda darme cuenta de darle su lugar a mi papá como padre y dejarlo así como tal, y a mi mamá también como mi madre y dejarla ahí en sus lugares. Nadie Y yo, es culpable de exacto. la vida que uno vive. Claro, nada, disculpa. Y hay uno, pues, o sea, de lo que a mí me pase de aquí en adelante ya es mi responsabilidad. Ajá. Bien, te agradezco, Ok. Michael, tu historia, ¿no? Tu exposición ha sido bastante ilustrativa, ¿no? Y de alguna manera creo que estás ya en el proceso de sanación, ¿no? Te has recuperado bastante y estoy seguro que para adelante también tienes una visión bastante amplia de la vida que te va a ayudar, te va a impulsar. Continuamos con Brian, ¿no? Un poco para ir cerrando esta etapa. Sí, bueno, como lo decía, ¿no? Al principio de la historia, era básicamente un sobrepensamiento sobre las causas y las consecuencias de las cosas que pasaban en el entorno familiar o incluso en el personal, ¿no? O sea, pensaba de que cosas que veía en el celular o ciertos dolores que tenía yo en el cuerpo significaban algo grave, ¿no? Algo de gran magnitud, cuando tal vez no lo era así. Simplemente era algo que yo creía, sin embargo la realidad no era así, ¿no? Ahora, hablando un poquito de la salida de ese episodio de mi vida, que no fue tan grato, la verdad, porque no tuve mucho apoyo familiar propio de callarme yo mismo, cohibirme y no compartirlo, ¿no? Fue el ejercicio. Comenzaba a salir temprano a correr a las 5 de las mañanas, comenzaba a prepararme un desayuno un poquito más nutritivo, ¿no? ¿Cómo descubriste eso? De alguna manera es una terapia, ¿cómo lo descubres? Me encantan las películas de por ejemplo, Sylvester Stallone, ¿no? Ok. Exactamente, me vi todas las secuelas. Entonces siempre me he motivado por ese tipo de personajes, ¿no? Rambo, Rocky. Entonces, tomando en cuenta esa imagen de ellos, me encantaba sentir esa adrenalina de hacer ejercicio, ¿no? No porque me vean, no porque me vean, no. O sea, más que todo por salud y porque me gustaba sentir esa adrenalina. Entonces tomaba esa, digamos, esa postura de poder salir a correr en las mañanas, levantar pesas en las tardes, y yo mismo comenzaba a darme cuenta de que comenzaba a mejorar mi forma de pensar, estaba un poco más estable, tal vez, no sé, liberaba endorfinas, no lo sé, tal vez, pero me sentía feliz, me sentía capaz, comenzaron a desaparecer esas inseguridades que tenía y ya no era tan, digamos, curioso al extremo, porque creo que está bien informarse, saber qué te puede pasar si consumes esto o esto, ¿no? Pero no era tan extremista, ¿no? Comencé a ser menos extremista, comencé a dedicarme al deporte y incluso actualmente sigo dedicándome al deporte, estudiando felizmente, ya a punto de graduarme. Entonces creo que las cosas se han acomodado muy bien. Tengo una hermosa enamorada también que he podido conocer hace poco, hace no más de 2 años. Tengo una mejor relación con mis padres, ¿no? Con mi madre, con mi padre. Pensé que igual que el compañero Michael, tengo una familia disfuncional, tengo padres separados, mi papá por Trujillo, mi mamá acá por Lima. Entonces creo que las cosas se han ido acomodando, pero sí fue un episodio que yo pensaba no pasar, ¿no? O sea, yo decía, la depresión es un juego, ¿no? No entiendo por qué los famosos que tienen tanto dinero pasan por depresión si pueden tener tantas actividades, pero no. Creo que es un tema más que todo que puede afectarle a cualquier persona, si tengas dinero o no tengas dinero, seas famoso o no seas famoso. Entonces entendí en ese proceso de que tuve que buscar buenas prácticas, y como lo dije, el deporte agregado a la música y la lectura pudieron ayudarme a tener una mente, creo yo, un poco más sana, un poco más liberada. Claro. Bien, como han escuchado los testimonios tanto de Michael como de Brian, de alguna manera se comprende, ¿no? Como mensaje final que
Básicamente la salud mental, tanto como la espiritualidad, responden a un reencuentro en uno mismo, ¿no? No necesitamos grandes terapias, no necesitamos medicaciones, lo que necesitamos es volver a uno mismo. Y así como ha sido nuestra filosofía andina, peruana, siempre profunda, pues anda, sube cerro, báñate en el río, tírate al mar y con eso sanamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto ha sido El Valor de tu Verdad. El valor de tu verdad.